Bien, vamos a terminar esta parte. Ahora lo que viene a ser el sistema económico, ¿ya? ¿Qué vamos a explicar acá? Vamos a explicar cómo en cada etapa de la historia de la humanidad se han intentado utilizar determinados sistemas de producción, ¿cierto? Sistemas de distribución para el bienestar de la población, ¿no? Y vamos a ver si tanto fue así, ¿no? Si realmente se llegó a cumplir esa satisfacción de la población en su conjunto o solamente sirvió para un grupo reducido, ¿no? Entonces, vamos a explicar cuáles fueron esos sistemas económicos aceptados por la comunidad científica hasta hoy en día. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar entonces. ¿Qué tenemos, no? Sabemos muy bien de que estos sistemas económicos van asociados a lo que vienen a ser los sistemas o modos de producción, ¿no? Acá tenemos la presencia de tres modos muy importantes, que es el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y que cada uno tiene sus propias características para considerarles como tal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son y cuáles son sus características más importantes. Listo. Primero, vamos a entender, según la doctrina marxista y según esta postura, cómo se entiende este sistema económico, ¿no? Ellos nos hablan de la existencia de una base económica, ¿no? Base económica que tengo que entender como el modo de producción, ¿no? ¿Cierto? Y que en pocas palabras te estoy diciendo a qué actividades netamente se dedicó una determinada sociedad, ¿cierto? A la agricultura, a la pesca, al comercio. Entonces, esa actividad vendría a ser la base económica para funcionar, ¿cierto? Ahora, dice, esta base económica, que también le podemos llamar modo de producción, ¿cierto? Se ramifica en dos vertientes, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Cuando yo hablo de fuerzas productivas, ya, fuerzas productivas, tengo que entender lo siguiente, que estoy hablando de tres aspectos. La fuerza de trabajo, la herramienta de trabajo, ¿cierto? Y el objeto de trabajo. Cuando a mí me hablan de fuerza de trabajo, netamente se refiere al trabajador, ¿cierto? Que puede ser el esclavo, que puede ser el obrero, que puede ser el siervo, ¿cierto? Entonces, es su fuerza de trabajo. A la herramienta del trabajo, se refiere a qué utensilios se han utilizado para producir. Por ejemplo, si nos encontramos en el campo, será pues el arado, la lampa, el pico, ¿cierto? Si estamos en una fábrica, será pues la máquina, algunas herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y cuando hablamos de objeto de trabajo, nos referimos netamente a qué está directamente direccionado la actividad. Por ejemplo, si va a ser la agricultura, netamente se relaciona con lo que viene a ser la tierra, ¿no? Si va a ser en relación a lo que son los obreros, el objeto será pues netamente la fábrica, ¿no? Entonces, a eso se asocia estas tres vertientes que tenemos que entender, ¿no? Pero como que, como fuerzas productivas. Ahora, por otro lado, dice, tenemos las relaciones sociales de producción. Entonces, ¿qué implica esto? Lo siguiente, ¿no? Dice, esas relaciones sociales de producción, ¿cierto? Tienden a variar siempre, ¿ya? Y tienden a variar en relación a cómo está organizada la sociedad. La escuela marxista plantea lo siguiente, ¿no? Dice que hay dos formas de relaciones sociales de producción. Una que es de cooperación, de apoyo mutuo, y la otra es de explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? Pero hay que entender por qué dice un tipo de relación es de cooperación mientras que el otro es de explotación del hombre por el hombre. Y ellos te determinan de que es en relación a la propiedad. Entonces, aquellas sociedades donde la propiedad dice es colectiva, ¿cierto? La producción va a ser de cooperación. Mientras que cuando la propiedad dice es privada, existe una explotación del hombre por el hombre. Entonces, eso habría que identificar, ¿cierto? En cada sistema económico, qué tipo de relaciones se han tenido, ¿cierto? Eso nos permite entender a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, si comparamos en la comunidad primitiva, ¿qué tipo de relaciones habrían sido? Y nos damos cuenta de que habrían sido, pues, de cooperación, ¿no? Porque entre los hombres primitivos tuvieron que apoyarse para poder subsistir a ese medio hostil. Pero si hablamos, por ejemplo, del sistema esclavista, ya ahí existió pues una explotación del hombre por el hombre, porque en el caso, por ejemplo, de Egipto, de Mesopotamia, los gobernantes que eran propietarios de los medios de producción, ¿cierto? Sometieron a los pueblos en su opresión, ¿cierto? Oprimieron a esos pueblos. ¿Listo? Entonces, eso se entiende de esa forma. Ahora, esta base económica, fíjate, a nivel ideológico, dice, genera una superestructura. ¿Y qué debo de entender por superestructura? Lo siguiente, ¿no? Las formas de cómo se constituyen las instituciones.
O sea, dice, en relación a cómo están las bases económicas, ¿cierto? Van haciendo una forma de Estado, un tipo de iglesia, ¿cierto? La universidad, las escuelas, las instituciones públicas, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Un Estado, ¿cierto? Con una determinada base económica, ¿cierto? No va a ser igual a otra sociedad que tenga otro tipo de base económica. ¿Por qué? Porque de la base económica, ¿qué cosa sale? Sale la superestructura, te señala eso, ¿ya? Ahora, dice, una vez configurado la superestructura, influye a la base económica, ¿no? Y ya sea para que ésta avance más, ¿no? O se detenga. Pero eso dependerá de cómo están organizados, ¿no? Las ideas dentro de la superestructura, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá, por ejemplo, dentro de lo que es la filosofía, la ciencia, el arte, la política, el derecho? Entonces, ¿qué significa eso? Que en cada sistema económico van haciendo un tipo de conciencia social, ¿no? Entonces la filosofía no es igual en el feudalismo, la filosofía no es igual en el sistema capitalista, no es igual en el socialismo, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y de la misma forma con el derecho y las otras características que hemos explicado. Entonces ya sabemos que esas formaciones económicas sociales vendrían a ser las siguientes, ¿no? La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, que para los marxistas vendría a ser la antesala a lo que viene a ser este nuevo modelo que es el comunismo. ¿Ya? Ahora vamos a explicar a ver cada una de ellas. Esta es la pirámide que podemos mostrar para poderlo entender, la historia de la humanidad, ¿cierto? ¿Ya? Y no te olvides que esta escuela te señala de que el avance del desarrollo de la historia de la humanidad ha sido bajo lo que vienen a ser el avance de los cambios dialécticos, ¿no? A través de las contradicciones, ¿cierto? No te olvides incluso que ellos suelen afirmar que el motor de la historia es la lucha de clases, ¿ya? Entonces, esa contradicción que existió entre las clases que perduraron en determinados tiempos, ese enfrentamiento es lo que generó pues los cambios, ¿no? Entonces las batallas y otros hechos más fue porque existió contradicción en cada etapa, ¿no? Entonces eso quiero que entiendas y de esta forma pues encontramos estos cambios que tenemos presente acá. ¿Ya? Ahora vamos a ver, vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿cierto? De manera rápida. Lo siguiente, por ejemplo, tenemos la comunidad primitiva, ¿no? Primero, para entender qué es la comunidad primitiva, ¿cierto? Es un estadio originario de la humanidad, ¿ya? Donde prácticamente se luchó para subsistir, ¿ya? ¿Y qué tenemos? Fíjate, dice, es la primera forma de satisfacción de necesidades, sí, ¿cierto? A través de lo que es la horticultura en sus inicios, y luego poco a poco se pasará a lo que es la agricultura, ¿ya? Entonces, se tiene en mente que existe una propiedad, pero una propiedad colectiva, ¿cierto? Eso, no, eso significa de que no existe explotación del hombre por el hombre. Por eso es que este tipo de relaciones de producción, ¿cierto? Para pescar, para la horticultura, ¿no? Para la caza fue pues sistemas de cooperación, ¿no? De apoyo mutuo entre ellos, ¿ya? Vamos a ver que en relación netamente al sistema económico como tal, se pasa por tres momentos, ¿no? El de autosubsistencia, ¿no? El de adaptación y el de autosuficiencia. Cuando yo me refiero de autosubsistencia es pues conseguir los medios para poder sobrevivir, ¿no? Ya que nos encontramos en un medio hostil, ¿cierto? Y eso vamos a encontrar en los primeros momentos de la historia de la humanidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de adaptación nos referimos a cómo esos cambios que tuvo la naturaleza, por ejemplo, después de las eras de hielo, ¿cierto? Modifican el hábitat natural y el hombre tiene que adaptarse a esas nuevas formas de vida, ¿no? Y de hecho a sus formas económicas para sobrevivir, ¿no? Y ya más adelante, cuando ya el hombre ya es sedentario, ya se constituye como tal, domina ya la agricultura en parte, ya viene a ser pues una economía de autosuficiencia, ¿cierto? Entonces, tres momentos muy importantes que tenemos que entender, ¿no? Inclusive técnicamente en el campo de la historia, se le llamaría esto, ¿no? El paleolítico, el periodo del mesolítico y el periodo del neolítico, ¿no? Cada una de estas. ¿Listo? ¿Existe una división natural de trabajo? Sí, según el sexo, ¿cierto? Varones fuertes, valientes, hacen una determinada actividad, mientras que las mujeres netamente están en el campo de lo que es la horticultura, la recolección y otras cosas más, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, esta división social, división natural del trabajo, también le puedes llamar también división según el sexo, ¿ya? Más adelante, la complejidad de las actividades generan otro tipo de división, ¿no? Y se le llamará la división social del trabajo, ¿no? Cuando ya aparecen, pues, los agricultores, los ganaderos, ¿cierto? Que configuran otro modelo ya de sociedad, ¿no? Cada vez más complejo, ¿cierto? Entonces, por ende, van haciendo también este modelo de civilización, ¿ya? La producción es cerrada, ¿por qué? Porque esta producción es de autoconsumo, ¿no? Consigo fíjate, produzco un determinado bien y solamente es pues, para la tribu, ¿no?
para el clan que tiene que satisfacer sus necesidades, ¿ya? Entonces no es tanto para el intercambio, por eso es cerrado. Y ya en la última parte de la comunidad primitiva, vamos a ver que cuando el hombre ya domina, como te señalaba, la naturaleza, ya comienza a producir más de lo que necesita. Y eso que produce más de lo que necesita, técnicamente le llamaremos excedente económico, o se dará inicio a lo que se le suele llamar el plus producto. Ya, eso por una parte. Avanzamos con el tiempo, ¿cierto? Y ingresamos al esclavismo, ¿ya? Y encontramos la primera pirámide social, ¿cierto? Y las formas se hacen más complejas. En el siguiente sentido, dice, se comienza a desarrollar la propiedad privada de los medios de producción, ¿cierto? Entonces ya hablamos de una clase dominante y una clase dominada, ¿ya? Hay personas que son propietarias de estos medios, como de las herramientas, como de lo que viene a ser la tierra, ¿ya? Y entre otras cosas más. Entonces, el hecho de que exista la propiedad privada van haciendo un tipo de relaciones de producción, como te señalaba, ¿no? En este caso será de explotación del hombre por el hombre, ¿ya? Damos paso ya al pleno desarrollo de la agricultura más amplia, ¿cierto? También la ganadería, y se va expandiendo cada vez más el comercio y la construcción. Y de hecho, ¿no? Si aparece el comercio, ya aparecen nuevos sistemas de intercambio como que viene a ser el trueque y luego la aparición de la moneda, ¿cierto? Y que vamos a ver que permite un mejor dinamismo ya del intercambio a través del tiempo, ¿no? Entonces podemos ya notar de que el esclavismo es un sistema económico superior a lo que es la comunidad primitiva o el primitivismo como tal. ¿Ya? El uso del dinero, fíjate, en un primer momento el dinero mercancía, ¿cierto? Muchos objetos fueron dinero, semillas, inclusive los esclavos negros fueron dinero mercancía, conchas, la misma sal, entre otras, ¿no? Y luego se cambia por otra que será pues el dinero metálico que se sigue utilizando hasta hoy en día, ¿ya? Se va aperturando nuevos canales de ingreso para el Estado, que vendrá a ser pues a través del pago de impuestos, ¿no? Y que inclusive en algún momento aquellos que no pagaban eran pues pasados a ser en la condición de esclavos, ¿no? Entonces se va cambiando las formas y estructuras de la sociedad esclavista, ¿no? Y de hecho el mayor entender de este modelo de sociedad, de esta formación económica social, lo podemos entender en Grecia y Roma, ¿no? Que son el esplendor del esclavismo dentro de la historia de la humanidad. ¿Cierto? Ingresamos al feudalismo, otro sistema de manejo de la sociedad, ¿cierto? Seguimos con la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, pero ahora en manos de quién, ya no del señor esclavizador, ¿no? Sino en manos del señor feudal, ¿no? Y el feudal explota al siervo, y este siervo tiene que someterse para que pues pueda sobrevivir, ¿no? En los terrenos del señor feudal, ¿cierto? El feudo es tierra, no te olvides, y se paga pues por el uso de esa tierra, ¿no? Se paga una renta que le beneficia al estado feudal, ¿cierto? ¿Ya? Se puede observar también que hay sistemas de explotación, dos en especial en el feudalismo, el plus trabajo y el plus producto, que ambos son excedentes, ¿no? El plus trabajo vendría a ser el excedente de trabajo, ¿no? Si yo trabajaba 3, 4 días en las tierras que me había dado el feudal, tendría que trabajar 2 días más en otras tierras que le pertenecen al feudal, un plus, ¿no? Un excedente. Mientras que cuando hablo de plus producto, se refiere a lo siguiente, ¿no? De la cosecha obtenida, ¿cierto? De lo que yo tenía que entregar por lo que me había asignado el feudal, ¿cierto? Yo tenía que entregar aparte otro más, otras cosechas de otras tierras, ¿no? Fíjate, para completar ese impuesto que me estaba pidiendo el feudal. Entonces tenemos en ambos casos un excedente, ¿no? Un excedente de trabajo y un excedente de mercancía, que es el producto, ¿cierto? Los sistemas de impuestos se van configurando, pero solamente dentro del estado feudal, ¿cierto? Que son dentro de lo que es el aspecto del terreno que le pertenece al feudo, ¿ya? eh, Se da la expansión de la agricultura, pero podemos notar de que no hay una expansión como tal, no crece tanto, ¿cierto? En el ámbito de producción, ¿no? ¿Cierto? No existe la productividad porque se siguen utilizando sistemas rudimentarios todavía de producción, ¿no? En el campo de la producción, fíjate, de bienes, se da la producción agremiada, se van juntando los gremios a través de las villas, ¿cierto? A través de los burgos, pequeñas ciudades, ¿cierto? Que netamente ya se dedican a la parte comercial, ¿no? Y ya no tanto a la actividad de la tierra, ¿no? Aparece la producción mercantil simple, ya del intercambio, ¿cierto? A través de lo que viene a ser determinados productos, ¿ya? Ingresamos a lo que viene a ser el periodo del capitalismo, otro sistema de gobierno, ¿cierto? Donde se da la acumulación originaria del capital, y eso es la base, pues, de este modelo que conocemos nosotros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso por una parte, sí.